Buenas tardes a todos. Bienvenido a la tarde de hoy. Hoy tenemos un interesante tema acerca de precisamente innovación educativa. Disculpamos el retraso, se nos presentó un problema técnico. Sin embargo, ya fue solucionado, así que le agradezco la presencia a todos los que estamos acá y en especial a nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, el ingeniero César Sánchez, el cual es coordinador de el laboratorio de emprendimiento precisamente en EduTech, el cual está bajo el programa de Tech Lab de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Nuestro invitado de hoy es ingeniero graduado de Ingeniería Biotecnológica con una maestría precisamente en innovación de negocios del Tecnológico de Monterrey y tiene una amplia experiencia en todo lo que es consultorías, tanto en innovación como en educación y todo lo que es en el emprendimiento educativo. Ha tenido una experiencia laboral siendo cargo también y líder de otros proyectos en Maseca, Sioma y James. Fue director de Impact Hub en el Tecnológico de Monterrey y por supuesto está el día de hoy muy dispuesto a compartir toda esa experiencia y todos estos temas con nosotros. Entonces, para no agotar más el tiempo, le voy a dar paso al ingeniero César. César, un placer de estar contigo hoy, en el día de hoy, acompañándonos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, César. Muchas gracias por la Karina. Pues bueno, es un placer y agradecer la invitación por esta presentación. Y bueno, el día de hoy quiero así compartirles un poco de la experiencia y el conocimiento que tengo en esta área. Y bueno, me voy a permitir compartir la presentación. Igual recuerden que en cualquier momento pueden dejar sus preguntas en el chat y pues agradecerles. Creo que siempre es muy importante justamente en estos momentos hablar de innovación educativa. Es clave para lo que estamos viviendo. Nomás ahí si me pueden confirmar si se ve mi presentación. Sí, se ve, perfecto. Excelente. Muy bien, pues mi nombre es César Sánchez y bueno, pues estudié el área de biotecnología, que es el área de ciencia, mucha área científica en mi carrera, y de ahí me especialicé en la innovación de negocios. Me gustó más los negocios porque creo que hay mucha área de oportunidad, bueno, en todos lados, en la parte de innovación. Y primero, decirle que hace menos de un mes, Coursera acaba de salir a la Bolsa de Valores de Estados Unidos y ahorita tiene un precio de $58 la acción. Pero, ¿qué realmente qué implica eso? Coursera fue fundada entre el 2011 y 12 y muchos la conocemos, o si no la conocen, es una empresa que da cursos digitales y se asocia con universidades para hacer certificados y todo eso. Pero estamos hablando de que hace casi 9 años, no es 2012, 9 años después, Coursera por fin puede ser pública. La innovación que empezó hace 9 años, por fin se abre para que todos apostemos por la empresa. Entonces, esto acá el mes pasado, ¿no? Y aún así, Coursera, en el estado actual, ellos siguen, no han llegado a ser una empresa rentable. Pero esto no implica que no vayan a hacerlo algún día. Lo que implica es que están apostando hacia el futuro. Entonces, lo que esperan todas las personas que invierten el día de hoy en Coursera es que crezca. Y justamente el brinco que dio del 2019 al 2021 junto con la pandemia fue una explosión que permitió que Coursera llegar hasta aquí. Y Coursera siendo uno de los emprendimientos en innovación educativa más importantes, ¿no? O más reconocidos. Y bueno, ¿de dónde viene todo esto del EdTech que dicen, de la industria EdTech? Pues justamente me gustaría como establecer, al menos de mi opinión, los conceptos de tecnología e innovación, donde la tecnología son las herramientas que nos permiten crear algo, ¿sí? O herramientas que siguen avanzando, en este caso, en educación.
Y la innovación son aquellos productos o procesos que al final logran logran estar en el mercado y logran ser rentables. Entonces, en esa combinación entre las herramientas e ideas que se transforman en algo rentable en los negocios, llega la parte de tech, ¿sí? Curiosamente hablando de tecnología, pero aquí el día de hoy voy a platicar en otros casos que no necesariamente son tecnologías de software, sino que son otro tipo de innovaciones. Y para esto, hablarles de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es el contexto donde vivimos. Y yo les podría platicar de las empresas que hay en India y las empresas que hay en Estados Unidos. Pero me gustaría enfocar más a la parte latinoamericana, que es donde está creciendo mucho más. Somos 650 millones de personas en Latinoamérica. Entre los países de Latinoamérica, pues están en el top 10 de innovación, en el top 10 de emprendimiento. Entonces, tenemos diría, una buena cantidad de ingredientes para que cosas buenas pasen. Disculpa, César, estamos teniendo problemas con la presentación. Desde el inicio se ve otra pantalla, se ve la... ¿Me ayudas? Sí. Para que el público pueda orientarse. A ver. Sí, está desde la 8, me parece, exacto. De la 8. Empezaron la 1, eso. Ahora sí Ya estamos fue. conectados. Sí, gracias. Muy bien. Qué bueno que se resuelve. Muy bien, entonces les estaba comentando, Latinoamérica es un lugar de ingredientes positivos y está haciendo el gasto actualmente, al menos en México, se invierte en educación, casi el 7% del presupuesto del hogar. Los smartphones han ingresado el 67% de la población en Latinoamérica tiene un smartphone o acceso a uno, y con esto el internet móvil, ¿no? Y estos son básicamente un caldo de cultivo para que pueda suceder algo muy bueno. En cuestión del panorama actual hablando de las empresas de tecnología en educación, tenemos los sectores que hablamos de la parte de antes de la escuela, pre-K se llama, las primeras edades de los niños, la parte de los 5 bueno, es casi high school, esa parte, todo es primary y high school, que le llaman, y la parte de higher education y lo que sigue después de las universidades, ¿no? Son los sectores. Y realmente aquí donde más hay innovación en Latinoamérica es en el K2. En cuestión de tipo de empresas, tenemos que la parte de desarrollo de habilidades son las que más hay, junto con la parte de contenido. Y en las empresas más grandes, o donde más cantidad hay, es Brasil y México, que tiene que ver mucho por la cantidad de personas que hay en las poblaciones. No tiene nada que ver con el país. Entonces, si tenemos este caldo de cultivo de cosas positivas, también debe haber problemas. La innovación no puede suceder si no hay alguien que le afecte algo, si no hay una necesidad, si no hay algo que no estemos conformes. Entonces, voy a platicar de algunos problemas que vemos, problemas entre comillas, porque algunas empresas han tacleado han solucionado esta parte para desarrollarse. Uno de los primeros es la falta de inversión, ¿no? Decimos que no hay innovación educativa porque hay falta de inversión. Y bueno, ahí decirles que Y Combinator, una de las aceleradoras más importantes en Estados Unidos, ellos hacen ciclos, uno justamente que se cerró en marzo y otro que se cierra en agosto, que es el de marzo, es el de invierno. De las 14 EdTech que entraron, las 57 son sudamericanas, entre Colombia, entre Chile, entre Brasil, diferentes. Las demás son de India, solo hay 2 de Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algo está pasando, que las personas de Estados Unidos están empezando a invertir en creer en la parte latinoamericana. Después, en general, este Venture Investment habla acerca de la inversión general que hay en Latinoamérica en el 2019, justamente 4.6 billones de dólares en todas las industrias. ¿Y cómo ha ido creciendo? O sea, ya hay un interés, y sabemos que Latinoamérica es un mercado atractivo. Muchos de estos están en Brasil, distribuidos en distintos lados, pero está habiendo inversión.
que esa es la parte clave. Otra parte importante de comprobar que sí hay inversión. Creana, una empresa peruana, levantó su serie A con 17.5 millones de dólares. Y Creana es una empresa de cursos en línea. Y bueno, desarrolla otro tipo de temáticas, pero lo que vemos es, estamos invirtiendo en Latinoamérica. Justamente SoftBank va a invertir 80 millones de dólares en Latinoamérica. Entonces, pues la falta de inversión cada vez sigue creciendo en Latinoamérica y lo vemos, no que vamos a encontrar este tipo de casos. Después hablamos del problema de infraestructura. La escuela pública no tiene suficiente espacio para todos los estudiantes. ¿Y qué pasa con las carreras STEM? ¿Por qué hablo de las carreras STEM? Las STEM son aquellas que tienen que ver con ciencia, con ingeniería, porque son las que ocupan tal vez el laboratorio. O sea, tal vez son las más difíciles ahorita de enseñar en línea. Y es muy cierto que la verdad, si todos nos fuéramos a una escuela pública ahorita, la escuela pública no tendría espacio para todos. Y por eso con las privadas. Y justamente en pandemia, muchas de las escuelas privadas tuvieron que cerrar sus puertas debido a la pandemia. Pero hablando de infraestructura, les quiero compartir una empresa que se llama Lab4U, que lo que hace son simuladores de prácticas de laboratorio a través de un celular. Entonces, esta empresa justamente tiene 3 años que se desarrolló y se ha impulsado, y ahorita en pandemia creció bastante. Entonces, Lab4U es uno de los casos en el cual la infraestructura ya no es una barrera para las escuelas, sino que un emprendedor pensó, oye, ¿sabes qué? Estas pruebas de laboratorio los podemos hacer en un celular, o podemos utilizar toda la tecnología que trae un celular para poder desarrollar esta parte. Y así como Lab4U hay varias. Preparación de los docentes. Creo que algo muy importante en esta pandemia fue que cuando tenemos que brincar a toda la parte digital, los docentes no estaban preparados. Y no solo la parte de usar la computadora, sino también de poder interactuar a través de la computadora. En mi caso, por mi edad, me tocó crecer con la computadora, ¿no? Yo soy nativo digital, pero hay muchos profesores de gran experiencia que no se pudieron adaptar en esto. Entonces, ¿qué pasa? Los dejamos atrás. Entonces, es un programa muy fuerte, y tanto para las universidades. Y además, si agregamos a la preparación de los docentes, la atención de los estudiantes. Yo soy profesor, llevo 5 años dando clases en la Universidad de Negocios, y siempre escucho el mismo problema con mis colegas docentes. La atención. Ya no nos ponen atención. ¿Cómo lo hacemos para que nos pongan atención? Y es un hecho que es un problema. Imagínate ahora, si yo no soy bueno con la tecnología y aparte el estudiante no pone atención, pues, ¿qué pasa? Se crea un gran problema, y al crearse un gran problema hay una gran necesidad. Y les voy a compartir 2 casos aquí de emprendedores que están desarrollando. Un caso es Kimple, que justamente te ayuda a diseñar las clases de forma interactiva, facilita esa como tomar la atención del estudiante. Y el otro caso es de hecho un caso de Colombia, se llama Tommy Digital, que a través de, pues ahora sí que gamification, le llaman, o juegos, utiliza metodologías para que tú armes tu clase de manera que sea interactiva con los estudiantes. Y además Tommy tiene otro punto importante. Logra, a través de este aparato, un hardware importante, logra que los equipos digitales se conecten a un servidor, a un internet, y para que puedan interactuar. Entonces tú subes tu clase, se descarga en este equipo, y ya los alumnos pueden tener acceso a un internet local de este equipo. Entonces, pues es una de las soluciones, digo, hay muchísimos. Y estos problemas que presento son incentivos
para que busquemos cómo solucionarlo. Tal vez Tommy no es la solución total, tal vez hay más. Entonces, tenemos que pensar cómo resolver estos problemas y cómo hay muchas oportunidades aquí. Y ya hay gente que está trabajando en ello. El alcance de los programas está cambiando, o sea, como diseñamos los programas está cambiando porque la necesidad de los programas están cambiando. Y aquí puse 3 ejemplos: Creana de Perú, Platzi de Colombia, Udemy, que es Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que están solicitando las personas? Microgrados. El microgrados es un concepto que tiene Creana, donde habla de certificaciones pequeñas, de tal manera que ellos pueden certificar a una persona en algo específico, pero que no tienen que estudiar 5 años para que esto lo logre. Entonces, Creana es una fuente de negocios para Creana. Programas personalizados. Yo particularmente soy usuario de Platzi y algo importante en los programas personalizados es que tú puedes diseñar lo que quieras aprender. Y creo que al pelear por la atención del estudiante, él debe elegir qué quiere aprender. Pero no quiere decir que si no elijo ingeniería, o si elijo ingeniería y no quiero ver mates, bueno, las mates son la base, ¿no? Pero es importante esa parte donde él elija esos programas. Y algo que se llama el estudio asincrónico. Normalmente estamos acostumbrados a que todo pasa de manera síncrona, en el cual yo estoy en vivo y ustedes reciben el mensaje y la parte. Pero el estudio sincrónico es aquel que dice que el estudiante es cuando él quiere estudiar. Al final, la curva de aprendizaje de esta persona que tal vez tarda más tiempo en aprender matemáticas y la que aprendió matemáticas muy rápido, va a llegar al mismo punto. Simplemente la diferencia va a ser de tiempo. Entonces, si nos permitimos que los estudiantes aprendan de manera a la hora que ellos quieran o que ellos pretendan, con ciertos limitantes, ellos van a aprender al mismo lugar que una persona que aprendió un mes. Y bueno, el fundador Praxi dice, una persona puede aprender a programar en 3 meses y otra pues, en un año, pero al final las dos van a ser lo mismo. ¿Sí? Ahí es la diferencia de la prisa que traiga la persona, que tenga la persona. Entonces, los programas cada vez tienen que tener más alcance. Y ahora una limitante realmente es los profesores. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si en un salón físico solo caben 30 personas? Pero ahora con estas innovaciones pueden caer 1,000, 1,000,000 de personas. Justamente Coursera nació así. Un profesor de Stanford que decía, oye, estos programas de esta clase de innovación la puedo dar a 200 personas, a 1,000,000 de personas. Y quiso probar una hipótesis y funcionó. Entonces así fue como creó Coursera. Pero entonces tenemos que pensar en cómo abrir el alcance de los programas, cómo personalizarlos, cómo pensar en que la estudiante aprenda a la hora que quiera aprender. Obviamente con ciertas restricciones, ¿verdad? No es que toda la vida quiera aprender. Otro problema importante es el acceso a Internet. Afortunadamente, pues muchos de los que están aquí presentes tienen acceso a Internet y las zonas urbanas cuentan con gran acceso a Internet, pero hay zonas rurales que no están. Entonces, ¿qué está pasando en estos casos? ¿Cómo podemos hacer una innovación en esos casos? Bueno, les comentaba que no todos los proyectos tienen que ser tecnológicos. Justamente, tenemos 3 casos de programas que están permitiendo educar a la parte rural, ¿sí? De forma presencial, obviamente, pero poco a poco están expandiéndose. Uno es ser maestros, otro es Agriculture Technology Academy, chileno, Educación para Compartir, que ganó un premio en México. Entonces son programas que permiten a las zonas rurales alcanzar la educación. Definitivamente la tecnología va a permitir que el acceso a Internet sea cada vez más expansivo, y más ahorita con la pandemia. De hecho, o sea, viene un reto importante en cuestión de que viene ahora desde casa todos trabajando,
cómo puedo yo trabajar en un lugar turístico, ¿no? En una playa, y el acceso a internet es la clave. Entonces, mientras más lugares tengan internet, más podemos expandir estas innovaciones. Y bueno, yo desde el TEC de Monterrey, ¿qué estamos haciendo? Justamente llevamos, yo creo que 5 años, un poquito más trabajando en esto, pero se acaba de fundar el Instituto para el Futuro de la Educación, que su predecesor era un área de innovación educativa del TEC. El TEC, como una universidad de mucho tiempo, ya más de 70 años en Monterrey, pues es líder en la parte de innovación. Y la innovación pues pasa de dos maneras. Una es cuando las empresas generan innovación a partir de sus empleados, sus colaboradores, cómo ellos proponen soluciones. Y para esto nosotros en el TEC de Monterrey tenemos varios programas que estamos haciendo. Uno es el principal es Novus, que es una convocatoria para maestros que presenten innovación educativa para financiar estas innovaciones. Scalaí, donde evalúas innovaciones, Writing Lab, donde permites compartir papers, patentes, y charlas de innovación donde se comparten esto. Pero más allá de que una empresa tenga innovación interna, lo más importante es hacia afuera. ¿Cómo absorbe los conocimientos de afuera para poder crear innovación? ¿Cómo fomenta sus innovaciones internas para que se puedan expandir? Y para esto viene la parte de innovación externa e innovación abierta. Y nosotros como Instituto para el Futuro de la Educación somos una plataforma para traer esta innovación y pueda ser apoyada, compartida. Y bueno, una forma es un observatorio. Contamos con el Observatorio Estratégico, que es un medio comunicativo, pero de la parte de innovación. Contamos con un congreso en el cual pues traemos conferencistas, permitimos un intercambio de ideas. El área de emprendimiento, que justamente es donde estas personas que tienen ideas se pueden acercar, pero algo importante es que estas iniciativas son para todos, no son para personas que trabajan en el TEC, no, son para personas externas, para ustedes que están allá, ustedes pueden acceder a estas iniciativas, e incluso incubadora, de hecho la incubadora que tenemos corriendo ahorita, la mitad de los incubados son de Sudamérica, de Colombia, de Perú, de distintos lados de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque parte de esa innovación que se trae nos va a permitir, uno, enriquecer la innovación interna que tenemos, y dos, ayudarla a crecer. Entonces, nosotros como instituto queremos que haya más innovación. Y uno muy importante que justamente tiene 3 ediciones es el T-Prize. Es un premio que hacemos cada año en el cual establecemos estos programas que les mencioné e invitamos a personas como Lab4U, que justamente fueron los ganadores del año pasado, a que resuelvan este reto. Y invitamos a personas de toda Latinoamérica para colaborar primero en definir los retos, y después invitar a los emprendedores, a los profesores, a los innovadores, a que solucionen esta parte. Y me gustaría como dejar esta reflexión importante, porque la parte más importante del TEC, más que sus científicos y sus tecnólogos, es esta parte donde queremos invitar a todos los demás a colaborar para poder generar más innovación. El T-Prize al finalizar pues da un premio económico, y justamente es para apoyar a estas innovaciones. Entonces, cuando hablamos de innovación educativa, pues bueno, nosotros al menos tenemos esta oferta, y estoy seguro que muchas instituciones tienen otras ofertas, instituciones en Estados Unidos, pero lo más importante es esta parte de que tengo que identificar, uno, que hay una serie de ingredientes que permiten que se dé esto, una serie de problemas que permiten hacer esto.
Y ahora falta impulsar a todos los profesores, a los alumnos, a los directores, a que accedan a estas herramientas, plataformas que hay y que propongan su idea, propongan solución. Y justamente, por ejemplo, yo estoy seguro que antes de Coursera, en estos 8 o 9 años que pasó, debe haber más Courseras. Claro que hay más Courseras. Necesitamos que existan más y más. ¿Por qué? Porque puede ser que la mayoría pues fallezca en el camino, pero va a haber unas que sigan adelante. Entonces creo que en esto hace la innovación. Si tenemos una solución de, no sé, de utilizar inteligencia artificial, queremos 1000 como esas y que el 99% sean latinoamericanas para que una de esas destaque. Entonces la innovación es más que nada una prueba de error, de 100 ideas, que una quede. Pero para esto, nosotros como institución tenemos que poner los lugares donde ellos puedan nacer, donde puedan salir. Entonces ahorita tenemos esta oferta totalmente abierta para Latinoamérica, y, e invitar a todos a que también participen y platiquen. De hecho, si tienen una idea ahorita, que compartan esta parte. Al final, mi recomendación es inviertan en EdTech. No necesariamente tiene que ser dinero, pueden invertir tiempo, pueden invertir un consejo. ¿Qué tal si ustedes dentro de sus grupos tienen un alumno destacado? Oye, compárteles una idea, un link, tal vez una hora de tu tiempo para asesorarlo. Creo que es el mejor momento para invertir en esta parte de educación. Y bueno, no hablé tampoco de la parte de la metodología, pero también la parte de pedagogía tiene mucho que explorar. ¿Sí? Tenemos mucho que explorar en distintas áreas. En este caso solo hablé un poco de la tecnología, pero también hay muchas áreas de innovación en la parte no tanto de software. Entonces, es momento de invertir en tech. Estamos en un panorama de este lado y bueno, pues muchas gracias. Aquí les comparto mi contacto y la verdad es que estoy abierto ahorita a la parte de preguntas y respuestas con ese lado. Entonces, vamos a esa parte. Ahí les dejo mi correo y ahorita también lo puedo compartir por el chat. Bueno, muchas gracias, César. A los asistentes les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Mientras, sí me gustaría que conversáramos un poco. Bueno, yo afortunadamente el programa del cual habla César lo conozco muy de cerca. César es mi tutor en el tecnológico sobre precisamente todo lo que es EduTech y los proyectos de emprendimiento educativo. Pero sí me gustaría ahora mismo que puedas compartir a todo esto un poco de lo que nos dices en las charlas, cuando nos muestras como educadores esa necesidad, esa inspiración que nos lleva a querer seguir siendo mejores y cómo la tecnología, cómo todos estos emprendimientos logran precisamente dejar un poco lo tradicional y meternos en la realidad, y sobre todo una realidad tan latente como ha sido el 2020, que definitivamente nos muestra que hay un camino que nos está mostrando que debemos innovar, que no nos podemos quedar en lo tradicional y definitivamente ir hacia movernos hacia la innovación educativa y la incorporación de la tecnología. Entonces, con toda la experiencia que tú tienes con los diferentes emprendedores, con los diferentes innovadores, sí me gustaría que compartieras como toda esta parte de lo que tú ves, de lo que se está desarrollando, de hacia dónde vamos en estos términos de UTEPS con nuestros profes. Sí, claro. Bueno, definitivamente hay muchas áreas que podemos desarrollar. Como la principal es todas las tecnologías que tienen que ver con software, con inteligencia artificial, automatización. Incluso se ha llegado a cuestionar si ya un robot puede enseñar, ¿no? que pues definitivamente ahorita, si quieres un acceso a la información, lo mejor es ir a Google en vez de un libro. No siempre lo más adecuado, ¿verdad? Porque hay que decir en esta parte.
Eh, yo veo, bueno, así varias tendencias muy específicas. Uno es el uso de inteligencia artificial para personalizar los, este, los cursos, porque como en el área de ciencia del ADN, existen ciertos medicamentos para cierto tipo de personas, la educación también es así. Y lo vemos desde estudios hace mucho tiempo, que personas aprenden de distintas maneras, ¿no? Y las diferentes inteligencias que hay. Pero eso es una parte importante, cómo la inteligencia artificial nos permitirá hacer más preciso el estudio con el tipo de persona que es estudiante que es. Otro en la parte administrativa, creo que es clave. Cada vez hay más sistemas, más software de automatización, más plataformas para interactuar con padres de familia, para tener avisos, todo ese tipo de plataformas que se están desarrollando, ¿no? Una de ellas, creo que ahorita cambió de nombre, que es Canva, ¿no? Que al menos creo que se entrega en Monterrey, funciona en esa parte, ¿no? Otra línea importante en las tendencias es la parte de las credenciales y las acreditaciones, que cada vez más las personas buscan tener la habilidad más que todo el título completo. No en todas las carreras, pero en algunas sí. Y de hecho en el TEC tenemos un modelo que se llama modelo TEC 21, donde nos enfocamos a las competencias más que en la parte de toda la materia completa. Se evalúa por competencias. Y, y bueno, igual Creana también es parte de microcréditos en esta parte. Y la tendencia en ese lado es que también Google y Facebook ya no están exigiendo títulos de ingeniero en software para poder trabajar ahí. Entonces ahí es un replanteamiento de cómo las escuelas tenemos que acreditar a los estudiantes. Entonces ya tal vez ya no ocupa 5 años para estar estudiando. Entonces la escuela tal vez no es un lugar de información, sino un lugar donde se va a interactuar, se va a conocer personas, más que nada. Y creo que esa es la parte clave por la cual nunca cambié a la universidad, ¿no? Si no me hubiera conocido a las personas que conocí, porque la información, como les dije ahorita, cada vez la tenemos más accesible. Otra parte, bueno, definitivamente la parte de la salud mental, bueno, es un área importantísima que poco a poco se está mezclando con la educación. Entonces, como el estudiante ya no nomás es rápidamente una persona, sino cómo podemos completar, o sea, en lugar de educar solo un ingeniero, sino una persona para prepararla para este mundo, ¿no? Entonces, la parte de programas que tienen que ver con preparar en esa área, que utilicen otras tecnologías también funciona. Y bueno, definitivamente la parte de la universidad para toda la vida, que es algo muy interesante donde las personas tenemos que estar cambiando, o sea, seguir estudiando. Entonces, como negocio, la educación es un gran negocio. Simplemente que tiene que cambiar, ¿no? Y ahorita pues tienes esta opción de que, oye, pues ya la gente profesional que ya está en la universidad está estudiando un posgrado, está estudiando un doctorado y quiere seguir estudiando. Porque cada vez la información es más accesible y se abre esta parte, entonces necesitamos ir actualizándonos constantemente. Entonces, es una gran área de oportunidad enfocada a programas que tal vez te preparen rápido para un trabajo, pero que te sigan preparando para en ese trabajo crecer o abrir otra parte. Entonces creo que esas son como algunas tendencias que puedo notar en cuestión de implementación de tecnología en esta área. Muchas gracias, César. Tengo otra pregunta de la profesora María Carolina Vergara. Ella nos pregunta precisamente que le gustaría que si le pueden recomendar herramientas EduTech que sean gratuitas e intuitivas. Claro, pues bueno, va a depender para el tipo de clase definitivamente, pero algunas empresas que mencioné son herramientas que yo utilizo, algunas no las, no las, no las he usado, pero por ejemplo la parte de Tommy, que tiene su parte libre, que no te va a crear las clases, tienes otra herramienta que se llama Kahoot, que te permite hacer un juego. Yo principalmente busco la parte de jugar para poder enseñar un poquito mejor. Permite esta parte.
y Kimpo, que también la empresa española que permite crear esas clases. Creo que son ahorita las herramientas rápido. En el caso del área de STEM, pues, la parte de la 4U creo que es una herramienta muy útil para esta parte. Bueno, y también la profesora Carolina te hace una pregunta, ella lo define como más profunda. Dice, ¿es posible que en un futuro lejano los profesores seamos reemplazados por inteligencia artificial integrada a las plataformas de EduTech? Eh, pues ahora sí que es posible, sí, hay una probabilidad, sí, pero el profesor da algo más que solo el conocimiento. Entonces, cuando un estudiante joven llega, él tiene el acceso a toda la información en su celular, con internet. Pero lo que él no sabe es cuál información realmente es válida y cuál no. Va a haber herramientas que te ayuden, pero la experiencia del profesor en esa parte es donde no va a sustituir la inteligencia artificial. Al menos yo creo que puede tardar mucho rato. Si bien sí se va a desarrollar más, pero el profesor tiene que no solo ser una fuente de información. Ya no somos los profesores de, yo sé todo el conocimiento. No, el profesor tiene que enseñar al estudiante a elegir, a discernir, a desarrollar ciertas disciplinas que va más allá de la información que podamos compartir. Entonces, creo que el rol del profesor se va a transformar más en un facilitador, en un tipo de coach, porque el alumno va a necesitar esos consejos, tal vez ese toque, pues un poco de humano para poder aprender, ¿sí? Porque va a haber cosas que van a frustrar mucho, seguramente las matemáticas, tú vas a poder ver una y otra vez, pero si no, tú le dices, oye, mira, tú puedes, te equivocaste aquí, hay que tener más cuidado en esta parte. Ese toque humano creo que aún es necesario y va a ser necesario por mucho tiempo. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí, me gustó mucho lo último que acabas de mencionar, porque es que parte del aprendizaje es emotivo. O sea, ahí se mueve el ser humano, genera y necesita mucha motivación y un aprendizaje desde lo social también. Entonces, eh, una máquina nos puede dar información, pero no nos puede dar muchas otras cosas. Entonces, sí me gustó mucho lo último que mencionas. Nos hacen una pregunta un poco, yo creo que también va muy con lo de tu área de emprendimiento, que nos dice cómo combatir los mercados educativos. Ya hay una pregunta que nos hace el profesor Luis Ángel Infante. ¿Cómo combatir? ¿Sí? ¿Cómo, me imagino cómo entrar a competir, debe ser. Ya. Pues bueno, Educativo, sí. sí, definitivamente depende de la solución que tengas, va a ser la forma en la que puedes entrar al mercado. Pero si tú eres profesor, sabes seguramente dar una clase de alguna manera, ¿no? Puedes encontrar necesidades, tal vez si eres profesor de mate, ves que, oye, ocupan en este tema que el programa nomás da una sesión, ocupa gente que ocupe más mentoría, ¿no? En esta parte. Y ahí es donde hay una oportunidad. Entonces, tú como profesor, digo, va a depender de la solución. Si es, por ejemplo, si es un software para administración de la escuela, pues ahí primero hay que desarrollar el software y a platicar con directores y estar. Eso va a depender de la solución que tengas, la forma en la que puedas entrar. Pero el mercado educativo, hay tanta necesidad, al menos desde que un profesor puede enseñar una habilidad que no está en el programa porque el programa no lo certificó, porque no entra en esa parte. Y estoy seguro que muchos de ustedes han encontrado de que, mira, este programa de ingeniería, pues no le enseña estas derivadas o estas fórmulas. Ahí se puede abrir un camino para un programa de más expertise en esta área, ¿no? Desde la parte de enseñanza. Otra forma es, de hecho, hay un proyecto interesante que se enfoca en enseñarle a los profesores a usar las plataformas de Zoom, de Canvas, otros, más que nada plataformas tecnológicas de su computadora.
¿Por qué? Porque es una necesidad que salió ahorita y seguramente fue porque un profesor sabía y el otro no sabía y le empezó a enseñar. Y así. Entonces, la idea aquí también es, vas iniciando un negocio pequeño, primero tienes que validar esa solución. Yo creo que hay un problema. ¿Cómo validar la solución? Pues cuando te pagan por eso. ¿Sí? Y ya después pensar en expandir ese negocio, hacerlo escalable. Pero sí, siempre hay que empezar por una pequeña parte, viendo un problema, quiero solucionarlo, o desarrollando un software, aunque no sea todo completo, algo que sea rápido, y de ahí poco a poco irlo escalando. Bien, tenemos otra pregunta del profesor Leonardo Pacheco. Nos preguntas, ¿piensa que crecerá la tendencia de la certificación de competencias en periodos cortos versus la titulación de carreras de tiempo tradicional? Sí, sí, es algo que va a crecer porque, uno, si tú estás estudiando por mucho tiempo algo, yo me imagino las carreras, por ejemplo, de leyes. Estudias mucho tiempo leyes, cuando sales seguramente mucho de lo que ya viste ya no aplica, cambió. Y así hay muchas carreras. Otras, por ejemplo, estoy seguro que la gente que estudia matemáticas, la información en matemáticas avanza muy poquito. Pero, por ejemplo, la gente que estudia software, no puedes esperar entrenar por 5 años estudiantes en software para que cuando salgan las tecnologías que ya ellos aprendieron ya no sirven. Entonces, va a haber carreras en las que sí va a importar, otras en las que ya no. Por ejemplo, también en la parte de medicina, ahí hay como más conflicto, porque muchas de las doctores pues prefieren la parte tradicional, pero cada vez más la tecnología está involucrada, entonces tiene que haber una fuerte estudio en tecnologías de la medicina, de los medicamentos y todo eso. Pero en sí, si es una tendencia, sí va a pasar, no en todas las carreras o no tan rápido en todas las carreras, ¿no? Algunas profesiones van a tomar más tiempo. Muy bien, mira, tenemos acá un comentario de nuestra estudiante Laura Yaruro. Nos dice, muy buenas tardes, muy emocionante este webinar. ¿Qué le aconsejarías a los estudiantes que se encuentran en su formación virtual, en una formación virtual retadora, pero que quieren cambiar esa percepción para ellos mismos y para todos? Bueno, la verdad, yo igual mi consejo desde el punto de vida, desde el punto de vista del profesor. Si para el estudiante es difícil tomar una clase en línea porque puede ser aburrida o porque puede ser efectiva, para el profesor es 10 veces más difícil. ¿Por qué? Porque uno, tienes que presentar tu material. Dos, ¿cómo le hago para tomar la atención de los estudiantes? Y yo lo que te recomendaría, bueno, de parte de este profesor es apoya a tu profesor. O sea, si tú sientes algo que no te queda bien, dale un consejo, porque seguramente tú sabes más tecnología que tu profesor, y eso estoy casi seguro. Y por el otro lado, pues no te quedes con, o sea, trata de no llevar tu experiencia del aula a la casa. Hay que tratar, y más que nada este rato entre profesores y alumnos, de aclarar de que no siempre tengo que estar conectado al Zoom y viendo así. No, ahorita tenemos más acceso, entonces también el estudiante puede proponer, dar un consejo al profesor porque también tiene más acceso a la información, tiene más conocimiento en esa área. Entonces, mi recomendación es ayuda a tu profesor para que ayudes a tus compañeros a que mejoren una experiencia de aprendizaje. Bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuáles son, de acuerdo a su experiencia, los desafíos que debe vencer un profesor para innovar? Excelente pregunta. Para innovar, creo que yo creo que está en intentar, o sea, como que tenemos que hacer muchos intentos. Entonces, a veces encasillamos a nuestros profesores en, tú eres de mate y siempre de mate. Pero ¿qué tal si ese mate lo movemos a inglés y aprende algo en inglés? Entonces, creo que hay una oportunidad para que el profesor explore otras áreas, que explore otros retos, y de ahí surjan las innovaciones, ¿no? Porque a veces la solución que voy a encontrar, el problema que tengo, va a venir de otro lado. Y si el profesor solo se queda en un lado, estancado en esa parte,
no va a encontrar la solución. Entonces, mi particular consejo es, hay que mover a los profesores, o sea, tal vez quedan otras materias, que parezcan otro tipo de proyectos, si son proyectos de ingeniería que se mezclen con los de negocios. Creo que en esa área donde mezclamos profesores y profesiones y conocimientos, es donde más se encuentra la innovación. Súper interesante. Te comento, César, nosotros acá en la Universidad Simón Bolívar tenemos o estamos impulsando mucho el proceso de innovación educativa. Sobre todo, el año pasado definitivamente fue un motor a propulsión para todos, para todas las instituciones, pero especialmente para la universidad. La universidad empezó a mirar otras estrategias metodológicas y otras modalidades como la educación virtual a futuro. Empezaron sus profesores a entender también las necesidades de esa alfabetización tecnológica y a descubrir nuevas estrategias y nuevas formas de hacer las cosas, inclusive para algunos sacarlos de su zona de confort. Tú sabes que movernos nos movió a todos, algunos claro. Fue un poco un proceso más complejo para algunos que para otros. Pero en ese sentido, la universidad desde hace pues, algunos años viene haciendo lo que son las premiaciones de excelencia profesoral, donde se destacan precisamente este tipo de ideas, este tipo de innovaciones y nuevas estrategias que impulsan y motivan a sus estudiantes desde inspirándolos desde otras formas de llevarles el conocimiento. Yo quisiera un poco también abusando de tu experiencia y abusando de tu tiempo, que nos hablaras un poco acerca de el Tecnológico de Monterrey. Sin duda nos lleva mucho, mucho camino por delante, pero entiendo que ha sido, como todo, un proceso. Ustedes, pues, se han ido consolidando con el tiempo y así como nosotros también tenemos un horizonte y de pronto tenemos un norte, me gustaría saber, por ejemplo, de pronto alguna anécdota o de pronto que nos cuentes cómo fue o cómo tú, que haces parte de esta institución, has visto esa evolución y nos cuentes un poco de qué sigue. Ustedes sin duda son líderes y van un poco marcando la tendencia en otras universidades, entonces y nos cuentes un poco a grosso modo. Claro, bueno, yo creo que la experiencia más reciente que tengo es cuando se implementó el modelo TEC 21, que justamente habla de evaluar por competencias. Pues el profesor está acostumbrado a, oye, doy clase, aquí está el examen y todo eso, pero de pronto ya no el examen valía más, sino tenías que validar una competencia del estudiante que lo demostraba a través de un proyecto. Y pues o sea, primero es el reto de entender qué es esa la competencia o qué competencia va con qué examen, o sea, porque hubo todo un estudio completo que hizo el TEC en esa parte donde encajó ciertas materias con ciertos proyectos y con esa manera evaluó las competencias. Entonces, tú como profesor entenderlo, tu materia que ya tradicionalmente, no sé, de negocios, fue complicado, ¿no? Entonces, bueno, primero, bueno, ya entendí cómo se evalúan estas competencias. Y en una segunda parte, tenemos que utilizar una plataforma donde tenemos que montar esta interacción de las competencias. Y dices, a ver, espérame. Y otro tercer reto que hubo ahí es que antes se acostumbraba por semestres, ¿no? 5 meses de estudio de la materia y ya. Y ahora ya no. Oye, tienes 4 semanas para enseñar estos temas rapidísimo y tener un proyecto y un examen. Luego una semana donde los alumnos hacen una experiencia vivencial y luego otras 4 semanas. Entonces cambia de ritmo tanto para el alumno como para el profesor. Entonces creo que el reto de implementar esta innovación que digo, no tiene, o sea, no se ha graduado la primera generación, así te digo, no se ha graduado la primera generación de TEC 21, va a tener 2, 3 años que se implementó. Y uno como profesor aprender eso también es muy complicado. Entonces, pero poco a poco te adaptas a esos cambios y pues te ayuda al final. Dices, oye, está muy interesante esto. Creo que se pueden hacer más modalidades. Por ejemplo, yo doy una clase de emprendimiento
Y en esta clase siempre tenemos algo que se llama socio formador. Entonces, el socio formador es una empresa externa que busca poner un reto a los estudiantes para que en la materia de 4 semanas resuelvan ese reto. Entonces, a mí me tocó tanto ser socio formador desde otro lado de la empresa, como guiar a los alumnos en esa parte, ¿no? Y ves talentos impresionantes que en 4 semanas hacen algo que en la empresa un año nunca pudo hacer. Entonces, pues ahora sí que formas, ahora sí que no tienen que ver con tecnología específica, con software, que ayudan, que van cambiando, ¿no? Y es algo que tenemos que adaptarnos. Sí, sí, claro. Igual las tecnologías no es algo físico, no es un aparato. La tecnología es un conocimiento aplicado. Entonces, muy presto lo que dices. Tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tendencias en innovación educativa en estos momentos de pandemia? De pandemia, pues definitivamente la parte de, ahora sí que utilizar, bueno, es que siempre se me ocurre cuando pienso en las clases en línea, porque más que nada, no clases en línea, son clases virtuales, porque movimos todo el salón al Zoom o al Teams. Pero las tendencias en sí, bueno, el gamification, o sea, utilizar juegos es una parte importantísima. ¿Por qué? Porque te permite, pues otro tipo de aprendizaje. De hecho, hay una teoría que habla de que cuando una persona está jugando, ya sea fútbol, ya sea un videojuego, tiene un momento de concentración máxima que no lo alcanzaría de otra forma. Hay una concentración muy importante en esa parte. Y tú lo ves en los deportistas profesionales, o sea, tiene una concentración así, no lo puede romper con nada. Entonces, el juego te permite llegar a ese concepto, entonces, en ese momento aprendes mucho más, ¿no? Entonces, usar juegos es súper importante. La parte ahorita en tendencias educativas, el audio se está volviendo cada vez una parte muy importante. Y si ustedes no han escuchado, hay una aplicación que se llama Clubhouse, una aplicación que tiene un año y ya levantó muchísimo dinero, pero que es un grupo, imagínense un grupo como son un grupo de WhatsApp, que se conecta en vivo a cierto tiempo, donde hay un debate, pero solo es audio, ¿sí? Y las personas comparten la palabra. Entonces, estamos viendo cada vez las personas están cansadas de estar en la cámara enfrente, queremos compartir audio. Entonces, los aprendizajes en audio están creciendo. Ahora sí, la parte de libros, de audiolibros están creciendo, porque también hay un cansancio de la cámara. Entonces, el audio está volviendo una parte importante en las tendencias. Sí, lo que se llama el fenómeno de la fatiga de Zoom. Así es. Eh, Entonces, sí, sí, el audio. ok. Bueno, tengo otra pregunta que me parece, bueno, no sé el enfoque, pero vamos. ¿Cómo innovar si los profesores de la vieja guardia se interesan más por el saber mecánico? Por- Desde tu opinión, cómo ves esto? Que es una pregunta un poco compleja, pero desde tu opinión, ¿cómo lo ves? voy a decir algo malo sobre mi país, pero acá lo que hicieron fue jubilarlos, ya graduarlos para que ya no trabajaran, pero para innovar. Pero no hay que hacer eso. O sea, No, para nada. sí, La experiencia prima ante todo y el conocimiento de muchos años es importante. sí, pero varias instituciones públicas hicieron eso, mejor los jubilamos antes de enseñarles a usar Zoom. Pues definitivamente eh, el conocimiento de los profesores es clave. Y, por ejemplo, hay algo que ha pasado mucho que si tú tienes a una persona con tal grado de conocimiento que se mezcle con personas que tienen un conocimiento en otras herramientas y tal vez, por ejemplo, imagino que Lab4U, que desarrolla estos laboratorios en digitales, serviría bastante tener un experto en el experimento manual. Entonces, ¿cómo fomentas que gente, tal vez profesor más joven, haga equipo con este profesor y entre los dos armen algo, ¿no? Uno desde la fortaleza tal vez de tecnología y otro desde la fortaleza del conocimiento. Entonces, creo que pues, no, hay que aprovechar ese talento de conocimiento que tengo.
Ok, bueno, acá tengo, si me puede, Luis Ángel, si me puede, eh, yo creo que sí era parte de la pregunta, lo que pasa es que quedaron como separadas. Era precisamente eso, ¿qué recomendabas pues, tú desde tu experticia como una forma de motivar también a estos profes a integrarse? Porque es muy valioso lo que saben y tú lo has dicho. No, el conocimiento instrumental de la tecnología por sí solo tampoco educa, no hace nada. O sea, tiene que haber una plataforma pedagógica, un propósito que soporta el uso de la herramienta. Entonces, no podemos dejar de lado o hacer a un lado a alguien que de pronto no está en la última onda de la última APP, pero es porque su habilidad es otra. Entonces, más bien hay que buscar, canalizar cuál es esa forma de poder integrar y sacar el mejor provecho de ese conocimiento. Yo creo que eso ayudaría un poco o en un sentido de lo que tú dices. Y ahí hay un punto medio, ¿no? Ni el Claro. profesor que le gusta 100% lo mecánico, él tiene que también ser más flexible, ni el que siempre tiene que ser rechazar lo mecánico. Entonces, hay un punto medio y las personas que estén en extremos, tanto en la parte 100% tecnológica como en la parte, deben de buscar llegar a un punto medio, ¿no? No puedes estar los extremos. Entonces, aquí es a veces ceder también en esa parte, ¿no? Yo sí soy un profesor que gusta la parte de los números y mecánica, también tengo que entender que ya no funciona así la cosa. Y no es que tenga que serme 100% tecnológico, sino, oye, cedo un poco, trato de aprender. De hecho, como profesor, a mí me gusta ser profesor porque cada vez que enseño, aprendo nuevas cosas. Entonces, creo que esa chispa de ser profesor es también aprender. Entonces, creo que debemos buscar el punto medio en esa parte. Ok, de nuevo, una de nuestras estudiantes hace el siguiente comentario y finaliza con la pregunta. Eh, Está comprobado que los jóvenes están siendo en su mayoría los más afectados en salud mental. Factores como la ansiedad, el estrés, o el desinterés son pan de cada día para la gran mayoría. Si el estudiante no se atreve o no tiene idea de cómo influir positivamente en la labor del docente, cómo ese mismo profesor puede empezar a desarrollarse. O sea, como si no hay una retroalimentación, va más como hacia, si el estudiante es apático, el profesor cómo se sigue desarrollando y motivando para llegar a eso dado las barreras que tampoco, o los factores que influyen también en ese estudiante y son externos. Sí, así yo lo veo bastante difícil, digo, como profesor me toca, ¿no? Y que hay estudiantes que pues buscas acercarte tú a ellos para saber qué pasa, entenderlos, pero creo que lo que, o sea, como profesor lo que puedes hacer es variar el tipo de dinámicas de las clases, ¿no? Desde, oye, hoy no vamos a tener clase, va a iniciar esta película y contestan estas preguntas que tienen que ver con este aprendizaje de la película. Es algo distinto. Usen Netflix para hacer eso. O vamos a hacer una reta, vamos a hablar de comunicación y usamos un juego que se llama Among Us. De parte del estudiante, ahí, o sea, si el estudiante es apático, o sea, puede tener diferentes problemas en casa, en distintas cosas. Pero veo difícil fuera que el esfuerzo del profesor pueda hacer algo. Y de parte de los estudiantes, sí, por así que, si es un problema más grave, es buscar ayuda, ¿no? En este caso, ¿no? El profesor es un punto de ayuda y de hecho algo que me gusta, que admite las clases especiales es, tú puedes observar a los estudiantes, cómo se sienten, cómo se ven, si hay un cambio de actitud y puedes identificar problemas más graves más allá del aula. Ahora con la pandemia, pues es difícil porque no los ves, ¿no? No ves cómo están. Pero desde parte del área de estudiante, entonces acercarse a alguien de confianza, ¿no? En esa parte porque pues son dificultades que tenemos, son enfermedades, o sea, no es normal que estemos así. Pero si el estudiante no le comunica al profesor de que puede hacer una actividad diferente, que puede hacer algo distinto, también el profesor no puede encontrar ese match en esa parte. Eh, Al final, si se siente enfermedad, hay que buscar ayuda profesional, de sus papás, amigos. Y para el profesor,
variar, o sea, cuando ves a un estudiante así apático que ni siquiera prende la cámara, porque yo, por ejemplo, en mi dinámica de clases, te digo, oye, cuando te haga una pregunta, pues me gustaría que prendieras la cámara, ¿no? Y a Claro. veces, pues, por el internet de todos, ni es bueno, pero bueno, intento hacer eso. Me parece muy importante lo que acabas de decir, porque pues todos conocemos las dificultades que esto ha traído para nuestros estados de ánimo. Y de pronto, pues ver que la situación ha pasado tiempo y todavía el panorama no se ve tan claro, nos ha afectado sin duda a muchos. Y el hecho que tú dijiste es algo clave, o sea, atrevámonos como estudiantes a decir, profe, o sea, a proponer, de pronto que ellos vean también ese interés por lo que nos quieren transmitir, que hacen su mejor esfuerzo. Muchos no sabían usar una cámara web, muchos no sabían, solo WhatsApp era muy poco, ahora tienen grupos, ahora se graban sus videos, ahora hacen infografías. Ellos están haciendo su mayor esfuerzo. No son perfectos, pues hay muchos que sí están adelantados y sí están aventajados, pero hay otro número que no son perfectos, pero necesitan de ese estudiante, como tú bien lo precisas. Necesita de ese estudiante que también le diga, profe, pues va a aprender mucho de esa actitud recíproca. Entonces, eso estaría muy de acuerdo. La profesora Altamar en ese sentido nos hace el siguiente comentario. Nos dice, bueno, que felicita a los organizadores por tocar precisamente estos temas. Y precisamente te hace la pregunta, ¿cree usted que la innovación alarga la vida laboral de los profesores? Eh, bueno, pues estoy pensando, definitivamente la innovación genera nuevas, o sea, dices, oye, las máquinas nos quitan los trabajos, sí, no, pero también hay quien ocupas que arregla las máquinas. Entonces, eh, la innovación permite en general a todos crecer. Si crece o sea, mírate que tu escuela implementa innovación y crezca la cantidad de estudiantes el doble. ¿Qué va a pasar? Pues el profesor tiene más trabajo. Entonces, yo creo que al revés, sí, sí alarga la vida del profesor, pero el profesor tiene que entender que no siempre va a ser lo mismo, que va a haber un cambio. Entonces, cuando la escuela emprende una innovación y la escuela crezca como negocio, el profesor va a crecer, va a tener más clases, más estudiantes, o tal vez ya no quiere dar clases y se enfoca en un área administrativa, pero porque la escuela creció. Entonces, al final creo que la innovación, si hace crecer a los negocios, va a haber más, ahora sí que va a haber más riqueza para todos, ¿no? Súper, súper. Bueno, acá me están reclamando ya a gritos hace rato que todas esas, nos has dado muchas EduTech, nos has dado como las startups y nombres de diferentes emprendimientos. Si porfa nos los puedes escribir en el chat. Es una pregunta recurrente, la estoy teniendo en el chat, que por favor regálanos esos nombres. Nosotros acostumbramos generalmente luego de los webinars, si lo permites y si no es mucho uso, que el conferencista nos regale sus diapositivas y algún complemento, como pueden ser los enlaces de estas nuevas aplicaciones y de estos nuevos usos de la tecnología para la educación. Entonces, si podrías escribir algunos o te comprometes con ellos, que ellos son bastante juiciosos a que se los mandas, no sé, te dejo a tu decisión. Bueno, ya les compartí con ustedes la presentación, entonces totalmente pueden compartir la información de la presentación. Creo que ahorita es más sencillo que escribir todas porque luego no me acuerdo cuál puse. Sí, en la conversación, exacto. Pero definitivamente si ustedes entran a nuestras convocatorias del TEC, pues van a encontrar mucha información importante. Y más que nada en el observatorio del TEC, se llama observatorio.itesem.tec.mx. Es el observatorio, es una fuente de información del TEC, que ya tenemos 3 años desarrollándola y creo que tiene muy buen contenido. Lo voy a poner. Ya, dame un segundo, ya voy a compartir una ya de las últimas preguntas para finalizar. Yo sé que pues tenemos un público muy inquieto, es como te lo había dicho antes de comenzar, este es un tema que nos tiene
lo tenemos ahí en la retina, que tenemos ganas de hacer muchas cosas y hay muy un potencial, tanto en profesores como estudiantes importantes, de profesores que están generando nuevas ideas y de estudiantes muy, muy pilosos, no te imaginas. Entonces, sí, sí, en ese sentido, yo creo que voy a leer la última pregunta y te hago ya para finalizar, para no usar más de la hora ni tuya ni el público. Entonces, te voy a leer. Las herramientas tienen en cuenta a los estudiantes que tienen problemas de visión, audición, es decir, son incluyentes estas herramientas que nos estás presentando. Las que presenté no, pero sí hay, o sea, no, ahorita no se me puede ocurrir alguna, pero por ejemplo, de hecho, justamente ahorita me acuerdo de una. Hay una aplicación que se llama, de hecho es de aquí, de la ciudad donde soy, se llama Dilo Enseñas, que a través de la aplicación te enseña el lenguaje de señas de México, porque encontró que pues muchas de las personas de escasos recursos pues no saben, y cuando tienen un hijo en esta condición, pues no le pueden enseñar a hablar. Entonces, a través de esta aplicación con videos y meten anuncios para poder generar un modelo de negocio, enseñan el lenguaje de señas. Se llama Dilo Enseñas. Dilo Enseñas. Entonces, sí hay herramientas de audio, digo, en esa parte, inclusivas. Ahorita no comenté ninguna más que esta que me acordé. Sí, te agradecemos exacto. Bueno, igual esta grabación va a ser enviada a los correos para que puedan retomar de pronto ya con más calma pues esas apps que has mencionado. Nos pregunta también nuestra estudiante que está muy atenta, Laura, nos dice, ¿qué proyectos existen para la inclusión? Estudiantes con problemas de audición y visión, bueno, tú ya no los mencionabas ahorita, hay diferentes propuestas. Yo creo, Laura, bueno, él nos dice nos dice Dilo Enseñas, acá de manera local, incluso en Barranquilla, también hay unas propuestas interesantes. Hay unos chicos que están trabajando en un EduTech que se llama Espaciarte, que precisamente está haciendo, pues voy a ser modesta, pero yo participé como fundadora también de ese proyecto, y estamos haciendo un museo interactivo para personas con discapacidad visual, con limitación visual y auditiva. Entonces, estamos trabajando con realidad aumentada, estamos trabajando con cubos interactivos y estamos trabajando pues con cualificación y sensibilización del tema de incluir el arte como un método de enseñanza también a poblaciones con alguna discapacidad. Entonces, sí hay mucho por hacer. O sea, y ahí me uno a lo que siempre ha estado recalcándolo durante esta última hora, el mensaje intrínseco que nos deja César. O sea, hay mucho por hacer y a veces la respuesta está fuera de la disciplina que tú estudiaste. No porque se aleje, no porque sea que ahora vas a estudiar otra cosa, sino porque te invita a pensar fuera de la caja, te invita a encontrar una solución, a dejar de hacer el mismo círculo, las mismas cosas del mismo modo. Entonces, muchas veces ustedes tienen la solución a una idea loca que se les ocurre, no es tan loca, y puede ser una solución a un problema real. Yo creo que me encanta que todos están muy activos en el chat, que todos están, pues sí, queriendo con muchas inquietudes. Yo ya quisiera hacer la última pregunta para cerrar el día de hoy, y es referente, César, sí me gustaría que nos dieras, o yo creo que en tu presentación lo hiciste, como a los profesores y estudiantes que nos están escuchando, unos tips sobre cómo generar esos emprendimientos y esa educación, esa innovación educativa en su entorno, y si la quieren proyectar como un emprendimiento educativo, genial, pero cómo generar esa innovación y
qué institutos, qué programas o cómo pueden dar esos primeros pininos a empezar a ver qué están haciendo otros, porque ese es uno de los primeros pasos. No quedarse en el conocimiento endógeno, sino mirar qué se está haciendo y qué están haciendo otros y por qué ellos lo hacen así. Entonces, esa sería como, me perdonan todos, como mi pregunta de cierre. Y definitivamente ya lo que queda en el chat son ahora mismo muchísimos agradecimientos por haberles traído este tema, muchísimos agradecimientos por poner sobre la mesa, pues digamos que tocamos muchos temas que iban alrededor de todo, de lo que se está haciendo y pudieron expresarse también en nuestros acompañantes, nuestros participantes del día de hoy. Entonces, súper. Sí, ya te dejo con esa última pregunta y descansas de mí. No, no te preocupes. Primero, si tienen más preguntas, me pueden escribir directo. Puedo tardar en contestar, pues si llegan muchas, pero con gusto lo responderé. Y bueno, antes de pasar a responder a tu pregunta, en esa parte de que hablamos de que los profesores tienen que estarse moviendo, con la pandemia, yo veo que las instituciones educativas, el modelo educativo estaba como en un tipo de stand-by, pero creo que al llegar la pandemia le movieron el tapete y tuvo que adaptarse, ¿no? Entonces, por eso mismo, o sea, como que sacudió esa parte y es el momento perfecto para que todas nuestras ideas de innovación, todas las ideas que mejoren la experiencia en línea, que mejoren tal vez la seguridad física de los estudiantes, van a ser implementadas, porque las escuelas están en un momento en el que les movieron el tapete, todas, público, privado, todo el sistema, toda Latinoamérica. Y es el momento perfecto para que esta idea que tengo, acercarla a las plataformas adecuadas para esta parte. Y en la parte de cómo generar esta innovación, pues existen metodologías específicas. Yo si fuera, en caso que dije, oye, voy a crear una innovación, lo primero que hago es, oye, veo cuál es el problema que voy a resolver. ¿Cuál les digo, oye, que eso está mal? Por ejemplo, ahorita que comentaban la estudiante que puedes aconsejar a los estudiantes, se me acaba de ocurrir una idea que si quieres ahí podemos platicarla y la desarrollamos, una plataforma que permita retroalimentar al profesor de parte del estudiante. ¿Sí? Porque a veces no tenemos esa interacción. Algo que te permita evaluar en vivo cómo vive el estudiante entonces, eso para mí, por eso será muy útil. Y más en esta pandemia. Entonces, salió aquí en una conversación que tenemos. Y no sé si hay. Entonces, bueno, supongamos que esta es la idea que tengo. Genial, pues queda apuntado para una sesión. Sí, cómo retornar a los profesores en vivo. ¿Cómo sé yo, profesor, que mi estudiante está adquiriendo el conocimiento o está? No sé, alguna tecnología. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver qué hay. Entonces, ¿cómo sé qué hay? Pues uno, me acerco a los observatorios, me acerco a tal vez eventos que hace mi institución o eventos, no sé si tienen centros de innovación, pero lo hacen eventos, hacen bootcamps, hackatones, ese tipo de eventos donde va a haber más gente creativa en esa parte. Obviamente tengo el acceso a la información contenida. Otra forma es ver, por ejemplo, finales de premios. De hecho, hay un premio muy importante, se llama GES Awards, que es a nivel mundial, que reconoce a las principales iniciativas de EdTech. Entonces, nosotros como TEC hacemos una semifinal justamente en Latinoamérica y de ahí nominamos para la final global. Pero bueno, esos espacios es donde voy a ver qué hay. Obviamente mi investigación y todo eso. Una vez que ya sé qué hay, tengo dos opciones. O agarro una tecnología que ya está y la implemento para solucionar mi problema, o la creo. Y para crear, necesito socios o necesito acercarme a la institución o a alguien. Y de igual manera, si tú vas a bootcamps, si vienes a estas conferencias, si estás aquí en este medio, vas a conocer a alguien, te vas a enfocar en esta parte. Por ejemplo, si alguien tiene una idea, pues con gusto me siento con él para platicar, ¿no? Porque ahí es donde sale innovación y yo también quiero innovar. Entonces, si alguien tiene una idea creativa, pues platiquemos. Y hay que quitar esta parte de que, ay, nos van a robar las ideas.
la verdad es que para que una idea sea exitosa, tiene que pasar por un proceso súper largo. Una idea a cualquiera se le puede ocurrir, pero la clave donde está el emprendimiento, donde está es la ejecución. ¿Sí? Porque yo, la plataforma que les comento ahorita, pues la puedo pensar, visualizar de una manera, y seguramente la persona que está pensando en esa plataforma de otra manera totalmente distinta, porque somos cabezas distintas. Pero si platicamos, podemos llegar a un punto medio donde podamos hacer algo. ¿Sí? Entonces creo que así es como el camino que gestiono. Primero veo un problema, digo, oye, esto pasa, debe haber algo que lo solucione. Busco qué hay, platico con personas y de ahí voy desarrollando la idea. Y bueno, en la parte de financiamiento, bueno, ya es buscar concursos, buscar, por ejemplo, ahí está el T-Prize, que es un concurso que te da, creo, como hacer unos $20,000 o algo así, para implementar tu proyecto, ¿no? Hay más concursos. Entonces, así es como se tiene que gestionar. Y si falla la idea o si me la ganan, pues oye, habla con ese fundador y únete a él y trabajan juntos. También es válido. No tienes que ser como el Steve Jobs, que todo se le ocurre. También puedes apoyar ideas, ¿sí? Por ejemplo, la iniciativa que tiene aquí Sara Karina de personas de inclusión. La persona que preguntó, oye, platica con Sara Karina y apóyala y pueden hacer socias o tú puedes consumir su producto o, o en el peor de los casos no se llevan bien y ya hacen dos ideas buenas, pero al cabo el mercado es tan grande en el área de educación que dos ideas van a pegar. Entonces yo creo que ese es como el proceso de innovación que podrían seguir. Súper genial, de verdad estamos, no te imaginas, muy agradecidos con todo esto que nos traes y nos podríamos quedar aquí toda la tarde, pero ya es suficiente. Entonces, pues quedamos, te pido porfa que me regales más tarde la presentación y para poder compartirlos con todo nuestro público y con la grabación y ellos ya puedan escuchar como de manera más atenta cuáles fueron esas app. Si me regalas app o nombres de algo que tú consideres que les puede servir e impactar dentro de las clases, son bienvenidos. Y Sí, sí, los nombres en el chat o en el correo, con calma, tampoco te voy a poner la tarea así corriendo. Pero sí sería de verdad de mucho provecho. Tú lo notaste, tuviste, hay mucho interés por esto, entonces sí le van a sacar todo el provecho a todo lo que tú les entregues. Entonces, a mí personalmente no me queda más que agradecer tu presencia el día de hoy y tu gentilidad, tu gentileza y sobre todo que sacaste ese espacio de tu agenda que está bastante apretada para acompañarnos hoy durante estas 2 horas. no, a ustedes por la invitación y con gusto podemos agendar otra y venimos a platicar de nuevo. Ah, no, chévere. Podemos hacer un conversatorio ya con más calma, así, claro, trayendo a nuestros compañeros de emprendimiento. Podría ser una idea. A nuestros compañeros que están haciendo el TED Lab. Excelente. Bueno, yo ahora a nuestro público, antes que se vayan, les voy a pedir lo siguiente. En el chat les anoté un enlace, ya se los copio de nuevo, en el cual vamos a evaluar precisamente nuestra sesión de hoy. Vamos a evaluarlo, mientras que les comento que vamos a ver la próxima encuentro. Vamos a evaluar cómo se sintieron, todo esto se hace para mejorar, si les pareció pertinente y si definitivamente cómo ven este tipo de espacios en la universidad. Mientras que ustedes entran al enlace y pues cualifican nuestra sesión, yo les voy pues, a decir que el próximo 21 de abril nos va a estar acompañando, vamos a estar de nuevo en un nuevo espacio eh, de este espacio en el que va a estar nuestra colaboradora Laura Molina, hablándonos acerca de las guías didácticas para el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje significativo en estos entornos digitales. Créanme que va a ser de mucho provecho, al igual que las otras sesiones.
va a ser algo muy práctico, algo que se aterriza al día a día que ustedes están haciendo, y no me queda más que darles las gracias por acompañarnos hasta esta hora y por supuesto, decirles que se agenden a nuestro próximo encuentro pedagógico. Bueno, sí, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Chao, César.